Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda jornada de la tarde de este jueves en la Semana de Innovación, en este día referido al ser, al talento y a la cultura. Mucho gusto, muchos no me conocen, soy yo Freddy Campos, hago parte del equipo de innovación, soy analista de innovación y mi foco de trabajo es más alineado hacia lo que es agilidad y la mentalidad ágil, aplicar estas metodologías en nuestro día a día. Para la sesión de hoy, que se llama Innovación y Agilidad, fórmula potente para generar valor, tenemos un gran invitado llamado David Guzmán. David Guzmán hace parte del equipo de Change Americas, un proveedor que nos está acompañando en todo esto de lo que es la definición de lo que puede ser la mentalidad ágil para el segundo del Estado. Hemos venido trabajando de la mano y para esta semana de innovación se ha querido sumar y darnos esta espectacular charla. Entonces, David, preséntate y continúa. Bien, John, muchas gracias para ti y para todo tu equipo y bueno, para todos los invitados. Un gusto saludarlos, conocerlos. He tenido la oportunidad de conocer a varios de ustedes en las diferentes sesiones que hemos desarrollado en el marco de la construcción de la ruta, de cómo Seguros del Estado se convierte en una organización ágil. Hemos tenido la oportunidad de hacer diferentes sesiones de construcción y ha sido muy valioso y de verdad también muy gratificante para mí poder conocerlos. Yo tengo la oportunidad de liderar la unidad de estrategia e innovación de una compañía colombo-americana que es Change Americas, desde donde estamos acompañando a que muchas organizaciones se transformen hacia organizaciones ágiles y que además transformen sus modelos de negocio de la mano de la innovación. Y hoy en día la innovación también es ágil. Por lo cual, cuando supe de la Semana de la Innovación y los felicito por esta iniciativa, por este ejercicio que están haciendo, pues yo me quise sumar y ahí el equipo de Aura, de John, de todos ustedes, pues nos dijeron, oiga, qué interesante que conozcamos también cómo las organizaciones están agilizando los resultados en la innovación o están utilizando la agilidad para agilizar los resultados, ¿cierto? De impacto en innovación como tal. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, conversar un poquito sobre prácticas de innovación ágil, cómo lo están haciendo algunas organizaciones, qué herramientas están utilizando y quiero poner en sus manos un par de herramientas que sé que van a ser útiles no solamente en los términos de innovación, sino también de algunos análisis específicos de lo que hoy se conoce como Customer Centricity, Customer Centric, que les va a permitir a ustedes también de una vez llevar a la práctica algunos de estos conocimientos ya de manera realmente pues muy ágil también para su día a día y con sus equipos de trabajo. Vamos a hablar de innovación y agilidad, entonces una fórmula muy potente para asegurar estos resultados de valor en las organizaciones. Yo soy un apasionado por el mundo de la transformación de los modelos de negocio y de la innovación, no solamente del portafolio de productos y servicios, sino también de la innovación de los procesos. Y muchas organizaciones no solamente están enfocadas en sacar nuevos productos y servicios al mercado para diferenciarse, sino también están enfocados a que usando la innovación pueden ser más eficientes o más ágiles, ¿cierto? Entonces, y más diferenciales también. Quiero para empezar esta conversación hacerles una pregunta y les voy a pedir el favor que la respuesta la demos en un Mentimeter que John me va a ayudar a liberar por ahí. Es un Menti que no tiene que poner el nombre, sino simplemente da una respuesta. Y la pregunta es, ¿cuál es la innovación o el invento o el producto o la solución que más ha cambiado tu vida? ¿Cuál es esa innovación? ¿Cuál es esa invención? ¿Cuál es ese nuevo producto tecnológico o no que en los últimos años usted diga, definitivamente esto ha cambiado mi vida? No sé, por ejemplo, el celular ha cambiado mi vida, o el internet ha cambiado mi vida, o las redes sociales han cambiado mi vida, o alguna plataforma, algún producto específico que usted use, alguna API, alguna app que ustedes utilizan en el día a día que les esté realmente generando un impacto interesante en tu vida. Cuéntame, John, si por ahí compartimos el link. En la práctica, esta pregunta se va a contestar por allí. Quiero preguntarles si me están escuchando bien. Sí, todo perfecto, David. Sí, sí, te Perfecto, escuchamos perfecto, gracias. te vemos bien y ya están Ahí respondiendo. ya vemos. Súper, me encanta. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es irnos ahora a un Menti. Comparto de nuevo mi pantalla y ya les voy a mostrar ahí algunos de los resultados. Vamos a estar en esta plataforma. De nuevo, no tienen que poner sus nombres, me nos faltaba. Pongan cualquier, por ejemplo, aquí ya nos están colocando Rappi, Uber, Internet, perfecto, mapas, Internet. Genial. Si nos cuentan un poquito cuáles son esas ideas o esas plataformas que más están cambiando sus vidas, que les está generando impacto interesante. Airbnb, gracias. Waze, a mí también particularmente me encanta Waze. Francamente me ha facilitado la vida, sobre todo cuando estoy manejando en las ciudades. El Internet, una gran invención ya de muchos años que sigue siendo la base fundamental, ¿cierto?, de mucha transformación de nuestras vidas y obviamente también de las organizaciones y la sociedad. Trabajo en casa, el celular, los portátiles, muy bien. Qué bien, el trabajo en casa nos está cambiando la vida y la forma también de convivir con nuestras familias.
y la forma de desarrollar una sociedad distinta, ¿no? Mucho más híbrida actualmente. La digitalización de procesos bancarios, alguna plataforma particular de algún banco o de alguna digitalización de procesos bancarios que les haya cambiado la vida, si nos quieren colocar por ahí. Chévere, ChatGPT nos está cambiando la vida también, está generando impactos muy interesantes, nos está facilitando la vida, el estudio y el conocimiento. Teletrabajo, Rapid, las plataformas de transporte, las plataformas de inteligencia artificial, la educación virtual, la digitalización, los procesos del banco hoy por hoy digitalizados. Spotify también, yo la amo personalmente, sobre todo cuando tengo viajes y escucho musiquita personalizada, es delicioso. Rapid Car, educación virtual, WhatsApp nos está cambiando la vida, algunos para bien y otros para mal, sobre todo le hemos sacado mucho provecho, es cierto. El teletrabajo Nequi, qué bien, hoy vamos a hablar de caso Nequi, gracias por colocarlo también por ahí, una plataforma que les está cambiando la vida a muchos, sobre todo a quienes hoy no están bancarizados como tal. Bien, Pinterest, Netflix, desde luego nos cambió la forma de ver televisión, ahora mucho más personalizado, obviamente, a donde requerimos y queremos, algo muy particular. Google Earth en su momento, creo que hoy no es tan usada, pero en su momento nos cambió mucho la vida, pero sí ha sido la fuente de otras plataformas muy interesante. Transmedia, los mapas, PSE, la energía, sí. Si ustedes se dan cuenta, en verdad dependemos ni siquiera del Internet, dependemos desde la energía. Y entre otras cosas es uno de los modelos de negocio más valiosos a futuro y que más se va a ir valorizando, entre otras cosas porque cada vez va a ser más escaso y más costoso la energía. Sin energía no tenemos nada de lo que hemos puesto arriba, no tendríamos energía. El mundo de la inteligencia de los datos también, digitalización, Amazon, bueno, muy bien. Qué buenos los CRMs en la gestión de nuestros clientes. Oigan, me encantaría de pronto preguntarles, de pronto si me quieren escuchar, me quieren escribir aquí en el chat de esta llamada, si ustedes quieren escribir alguna respuesta o si alguien quiere abrir el micrófono, miren esta pregunta. ¿Qué tienen o qué tuvieron en la mente de las personas? ¿Qué tipo de pensamientos tenían? ¿Quiénes eran? ¿Será que uno a veces dice, oiga, ¿quién creó Waze? La empresa detrás de Waze, ¿cierto? Los israelíes, que entre otras cosas llegaron primero que quienes empezaron a comprar cartografías en las vías. ¿Será que eran seres tan extraterrestres o tan de la NASA que tuvieron que estudiar cosas tan complejas para crear una innovación como estas? ¿Quién le dio vida a Nequi? ¿Será que se puso a investigar 5 años cómo hacía digitalización de sistemas de pago? ¿Quién le dio vida a los sistemas de, no sé, digitalizados para información en tiempo real o quien se le ocurrió definir de alguna manera Waze, Google, WhatsApp? ¿Será que estaba pensando en hacer una investigación de 8 o 10 años para darle vida en algo tan sencillo que nos ha cambiado la vida? Si ustedes de alguna manera se detienen a pensar quiénes fueron o quiénes están siendo estas personas que están creando soluciones, invenciones, innovaciones que nos está cambiando la vida, y realmente nos damos cuenta de su estilo de pensamiento, de la manera de vivir de estas personas, nos vamos a dar cuenta que son personas de carne y hueso como cualquiera de nosotros, naturales, sencillas, que tienen un pensamiento práctico, que tienen un pensamiento realmente muy práctico, muy sencillo en su día a día. No son personas de la NASA, no son personas súper estudiadas. Casi nunca estas personas vienen ni de Stanford, ni de estudiar en MIT, ni de hacer los grandes cursos de MBA en las grandes universidades del mundo. Realmente no. Estas personas son personas muy sensibles a lo que pasa en la sociedad, ¿cierto? Son personas realmente muy sensibles a lo que las necesidades que tienen, digamos, los habitantes de una ciudad o los habitantes de un país, de una región, de una forma tan natural. Y realmente son personas más exploradoras y que se hacen muchas preguntas más que personas intuitivas desde el conocimiento de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que hablemos un poquito de dónde vienen estas invenciones y hacia dónde van. ¿Quiénes están detrás de estos casos, grandes casos de innovación? Aquí comparte de nuevo mi pantalla para que hablemos un poco sobre esto. Es bien interesante porque en verdad cuando uno hace este tipo de encuestas, muchas personas creen que las grandes invenciones que están cambiando la humanidad realmente vienen de la ciencia o la tecnología o, cierto, de los estudios científicos, y no es así. Cualquier persona como nosotros, en una organización, en una sociedad, en la calle, si se pone a pensar en las necesidades desde la observación, desde el entendimiento, la empatía de las necesidades de los demás, se le puede iluminar el bombillo y empieza a explorar o empieza a generar estilos creativos o formas creativas en función de cómo le resolvemos la vida a una necesidad o cómo solucionamos un problema realmente en una sociedad.
Por eso hoy la innovación también está siendo ágil y está siendo en tiempo real y está siendo colaborativa por parte de las personas. La innovación es una oportunidad enorme, inmensa en las organizaciones, que debe estar al servicio a lo largo y ancho de las organizaciones para todas las personas. No solamente para personas que estudiaron innovación o creatividad o se conocen técnicas o prácticas o herramientas, sino definitivamente cualquier persona en la organización, estudiada o no, directivo o no, experto o no en innovación, es llamada a innovar. Y parte de tener la capacidad de observar, de ser sensible, de activar sus sentidos en función de cómo le podemos resolver la vida a mi cliente, a mi compañero, a mi aliado, a mi distribuidor, a mi grupo de interés como tal. Y se está desarrollando hoy a través de estas fases como tal, que es descubrir, entender el discovery de la necesidad de los clientes, entender quién es el cliente y qué necesita resolver, hacia dónde va y cómo se está transformando también, qué le duele, ¿cierto? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Cómo lo puedo entender de manera muy personalizada? Y luego experimentar. Todas las ideas en la etapa de experimentación pueden ser bienvenidas. Por eso, como líderes en una organización de seguros del Estado, deberíamos propiciar la experimentación. Propiciar la experimentación también tiene que ver con propiciar el error, con propiciar el fallo, con propiciar ideas distintas, diferentes, ¿cierto? Que una vez se maduren pueden ser comprobadas desde el punto de vista comercial o financiero, técnico, tecnológico, para saber si la podemos madurar o no. Pero bienvenidas todas las experimentaciones porque en medio de tantas ideas definitivamente hay más riqueza disruptiva, es decir, más caminos de solución. Y luego hay que salir a testear y ajustar estas ideas a través de una fase de viabilización, es decir, madurar estas iniciativas hasta convertirlas en proyectos de inversión que sabemos anticipadamente que son viables comercialmente, técnicamente, tecnológicamente, financieramente, operativamente pueden ser viables. Y en todo esto nos está ayudando la agilidad para hacerlo en tiempo real, para hacerlo primero que la competencia, incluso primero que el mismo cliente o que el mismo mercado que no sabe que necesita lo que necesita. Y al final también la agilidad nos está ayudando a escalar o a retar nuestras ideas para siempre ser punta de lanza primero que la competencia, porque ustedes saben que cuando una organización lanza al mercado un nuevo producto o servicio, al otro día la competencia lo alcanza y pasado mañana si nos descuidamos, la competencia nos deja regados, es decir, no supera. Entonces, tener la posibilidad de experimentar todo el tiempo en el mercado con el cliente en la mano, pues es una de las grandes bondades de la agilidad. Para esto han nacido pues muchas herramientas y visiones de cómo se están creando hoy en día iniciativas que se testean rápidamente de forma muy oportuna, muy ágilmente en el mercado, ¿cierto? El mundo lean, del lean startup, el mundo sencillo, ligero, el mundo liviano del testeo y de la experimentación, parte de la capacidad de crear nuevas iniciativas o ideas cuando se alumbra el bombillo, ¡plin! Y nos hacemos preguntas. ¿Qué hay detrás en esta fase? Preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas, pero al final preguntas. Ahora vamos a ver una batería de preguntas. Sobre estas preguntas que crean como un camino disruptivo, construimos una iniciativa, proponemos un camino nuevo. Y de ahí le damos vida a un producto, un servicio, un mejoramiento, algo nuevo en el mercado que nos puede generar de alguna manera diferenciación en valor. Y luego tenemos que salir a medir o a testear si esta idea que estamos creando a partir de un producto, que puede ser con un prototipo o con un producto mínimo viable, el cliente la entiende, el cliente la acoge y colabora en la construcción con nosotros, y a esta etapa la llamamos medición y testeo como tal. Y ahí utilizamos datos de valor, datos del mercado, datos estadísticos para saber si el cliente definitivamente está interesado, y cuando hacemos ese testeo, esa comprobación en el mercado, observamos al cliente y sacamos datos de testeo como tal. A partir de estos datos y de este entendimiento, aprendemos. ¿Y qué hacemos con el aprendizaje sobre el testeo de los productos en el mercado? Pues refinamos nuestra idea o ajustamos nuestra idea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un ciclo de nunca acabar, porque realmente la innovación no es un punto de llegada en las organizaciones, es un proceso continuo que todo el tiempo está retando los productos y servicios en esta etapa de escalabilidad que nos está enseñando todo el tiempo a las organizaciones cómo somos primero que la competencia, punta de lanzas en la satisfacción de las necesidades o dolores de nuestros clientes. Y que de paso se vuelve una cultura a lo largo y ancho de toda la organización al servicio de todos como tal. ¿De dónde parte todo esto desde el punto de vista de la agilidad? La agilidad nos dice, conozca a su cliente y entréguele valor de forma permanente, constante, teniendo el feedback del cliente. Por eso hoy las prácticas de las células ágiles o los equipos ágiles de trabajo se permiten de alguna manera crear un rol muy importante dentro de una célula que es el Product Owner. El famoso Product Owner es aquella persona que conoce muy bien al cliente del mercado y su necesidad y también tiene un conocimiento técnico o tecnológico sobre el producto o sobre la solución y que es capaz de escuchar al tiempo, todo el tiempo al cliente y permanentemente
escucha el feedback del cliente a través de un prototipo o de un producto mínimo viable y ve y observa al cliente, ¿cierto? Si le gustó, si lo entendió, si era por ahí, y busca hacia adentro de la célula, como decimos en Colombia, la comba al palo, para poder encontrar la solución de una manera mucho más satisfactoria para el cliente como tal. A diferencia de una organización que trabaja con agilidad, como esta que aparece aquí abajo, hay organizaciones que no conocen estas prácticas ágiles en la innovación y lo que hacen es tomar pedidos del cliente y le dicen, ¿qué necesita usted resolver? Y sale el área comercial o el área de mercadeo y toma un pedido y empiezan a construir puertas adentro, ¿cierto? Alguna solución para el cliente, pero el cliente no conoce qué está haciendo la organización para él. Es decir, hay que esperar 3 meses o 4 meses o X tiempo hasta que la organización llama al cliente y le dice, ya le tenemos la solución, como lo que pasa en la parte de arriba, ¿cierto? Tomamos el pedido, empezamos a construir las ruedas del carro, el chasis del carro, la estructura, el diseño, todo, hasta que en el periodo 4 llamamos al cliente y le decimos, señor cliente, aquí está su solución. Puede que la solución le funcionara o no, ahí hay un 50% de probabilidad, puede que no le funcione, puede que el cliente no entienda cómo realmente funciona ese carro que necesita, puede que el cliente no sepa cómo accionarlo, cómo prenderlo y no sabe cuánto vale, puede que al final no lo acepte porque nunca lo involucramos en el proceso. Pero en la parte de abajo está una compañía, un equipo, una célula ágil que trabaja con prácticas de agilidad y le dice al cliente, señor, venga, ¿cuál es su necesidad? Por favor, dígame, ¿para qué necesita usted una posible solución? El cliente le dice, por ejemplo, yo siempre pongo, digamos, un caso jocoso de un repartidor de pizzas, un emprendedor de pizzas que dice, ya he crecido mi negocio, ya necesito repartir más pizzas, no tanto en bicicleta ni a pie, ahora necesito una solución móvil para repartir más pizzas en más barrios con más velocidad que no se mojen las pizzas. Cuando el área comercial o el product owner de la célula escucha al cliente, lo entiende, lo observa, empieza a entregarle soluciones desde una etapa temprana. ¿Qué significa? Hombre, llévese esta patineta que de pronto ahí está la solución. Si no es la solución porque se caen y no saben manejar patineta, pues a lo mejor tienen que ir a un monopatín, o a lo mejor tienen que ir a una bicicleta, o a lo mejor tienen que ir a una moto, o a lo mejor tenemos que llegar a un carro de tales características específicas que cuando el cliente lo recibe, lo va a aceptar porque construyó con nosotros y porque todo el tiempo nos dio feedback. Pero si ustedes se dan cuenta, además, la cara del cliente rápidamente es de satisfacción. ¿Por qué? Porque de una vez les estamos entregando valor constante y continuo. Es decir, no abandonamos al cliente a oscuras durante 4 periodos, sino que rápidamente estamos en contacto con él, entregando una posible solución que le puede servir o no, pero sobre todo recogiendo un feedback, un reconocimiento, un aprendizaje de parte del cliente para que cuando salgamos en vivo con el producto o servicio, vayamos a la fija. A todo esto lo llamamos equivocarse rápido y equivocarse barato. O en la marcha, saber si como vamos bien. Por eso las células ágiles tienen un Product Owner que nos ayuda a estar en contacto con el cliente y por otro lado en una punta un Scrum Master o un líder ágil o un Agile Coach que nos ayuda al interior de la célula a de alguna manera meterle toda esa fuerza y ese dinamismo al equipo hacia colaborar hacia el cliente y entregarle valor de forma continua y permanente. ¿Qué preguntas se hacen permanentemente un explorador? Yo los llamo los famosos Design Thinker. El Design Thinking, que es una metodología que se utiliza para hacer innovación, exploración, cierto desarrollo, testeo de prototipos y que ayuda a que las empresas saquen nuevos productos y servicios al mercado, pues sí, es una metodología que está ahí, que está escrita, que tiene 5 pasos, podemos estudiar y volvernos expertos en eso. Pero si usted no conoce esa metodología y no ha estudiado el mundo del Design Thinking, y usted todo el tiempo se está haciendo preguntas en función de lo que observa su cliente, la manera como usted percibe al cliente, cómo activa sus sentidos naturales de vista, de escucha, de olfato, de tacto, de activación del cliente, tocar al cliente, acercarse al cliente o incluso el sexto sentido que llamamos que nace de la intuición y nace de la experiencia porque conocemos a nuestros clientes. Probablemente si usted pone en función de lo que está pasando, de la realidad del cliente, las necesidades o sus dolores o sus expectativas, y usted activa sus sentidos naturales, observando y entendiendo e intuyendo al cliente, usted es un gran design thinker, así no haya estudiado el mundo del design thinking. Y yo los invito a todos ustedes, a todos, absolutamente a todos, porque todos son bienvenidos a innovar y en tiempo real mucho mejor, a que se vuelvan design thinker, es decir, que se vuelvan realmente sensibles a lo que pasa en el cliente y su propia realidad. Y no solamente el cliente usuario de las pólizas y de las coberturas, cierto que es nuestra naturaleza del modelo de negocio, no solamente ellos, o del sistema del amparo y obviamente nuestros brokers o nuestros distribuidores, sino también de ustedes mismos internamente como clientes internos de la organización. Porque todos los que están a nuestro alrededor son clientes de mi función o de mi trabajo o de la que hacemos para otro proceso que se alimenta de alguna manera de lo que yo le entrego. Entonces, un gran design thinker todo el tiempo tiene en su mente preguntas.
Preguntas abiertas como, ¿y qué tal si? ¿Qué tal si hacemos esto o lo otro? Oiga, ¿qué pasaría si esto o lo otro? ¿Qué impediría que pase esto o que pase lo otro? ¿A qué se parece esto? Y empezamos a comparar sistemas. ¿A qué se parece un sistema de amparo con lo que pasa en la naturaleza con los pájaros, por ejemplo? Con lo que pasa en el fútbol. ¿A qué se parece esto entre un país y el otro? ¿A qué se parece una economía, una sociedad con otro? Un sistema vivo con un sistema no tan. ¿Qué podría pasar si sucede esto y lo otro? Empezamos a hacernos escenarios prospectivos o escenarios de respuesta en nuestra mente. ¿Qué más pasaría si esto o si esto nos lleva a lo otro? ¿Qué pasaría si no? Son preguntas muy abiertas, ¿cierto? Que todo el tiempo deberíamos hacernos en función de las necesidades y lo que observamos de nuestros clientes. Preguntas un poco más cerradas que nos llevan a concluir o a generar planes de acción. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos agilizar ese proceso? ¿Cómo podríamos hacer esa entrega, esa vinculación mucho más rápido, mucho más segura? ¿Cómo podríamos entregar ese servicio mucho más pronto? ¿Cómo podríamos ser más asertivos en la información a nuestros clientes usuarios? ¿Cómo podríamos hacer esa suscripción más ágil, cierto que como lo sabemos hacemos? ¿De qué manera podríamos utilizar la tecnología en función de ese proceso, en función de ese procedimiento? ¿De qué manera podríamos agilizar, eficientar la toma de decisiones dentro de la organización? ¿Qué podríamos hacer para ser más diferentes que la competencia? Definitivamente entregar más valor, posicionar más nuestra marca. ¿Qué podríamos hacer para lograrlo en solo 2 pasos y no en 10 como lo hacemos actualmente? Y es más complejo ese proceso. ¿De qué otra manera lo podríamos resolver? ¿Qué nos enseñan otros sistemas, otras industrias, otros modelos de negocio distintos al mundo de las pólizas y los seguros? ¿Qué nos enseña el mundo del retail? ¿Qué nos enseña el mundo de alimentos y bebidas? ¿Qué nos enseñan otro tipo de servicios que podríamos aplicar aquí para ser más ágiles como tal? Entonces, cuando las personas empiezan a hacerse preguntas en su mente y a contestar las opciones con más preguntas, nosotros nos volvemos realmente observadores de algo que pasa en esta metodología, que es una herramienta bellísima, que se llama el Canvas de valor, que está a la mano de todos ustedes, que nos dicen para cada cliente o para cada segmento de cliente identifique cuáles son los trabajos, las complejidades que deben desarrollar sus clientes para lograr una póliza o lograr un amparo y para lograr toda la respuesta que hay por parte de seguros del Estado en todas las fases de los momentos de verdad de un proceso ante un cliente como tal. Hombre, tienen que entendernos, tienen que leer la letra chiquita, tienen que leerse un contrato largo, tienen que entender un poco de este sector, incluso desde el punto de vista metodológico, jurídico. Esos son trabajos que lo que busca la innovación es volverlos sencillos, fáciles, ágiles, ojalá en 2 pasos, ojalá en uno solo, ojalá en una sola página. Ojalá que la tecnología lo haga por el cliente, ojalá que haya una inteligencia artificial haciendo esto por el cliente para que por dentro el cliente dice, con seguros del Estado, diga el cliente, es más sencillo, es más fácil, es más seguro, es en 2 pasos, no me cuesta tanto o sencillamente me puede costar más, pero lo logro más rápido. Tengo la mejor información, no me tengo que volver un experto en pólizas, sencillamente alguien allí me está asesorando y está tomando también decisiones por mí. Eso es volver los trabajos más sencillos desde la innovación. Pero también desde ahí, desde las preguntas, empezamos a, de alguna manera, detectar cuáles son los dolores de nuestros clientes, cuáles son estas inconformidades de los clientes en todas las fases de un proceso. ¿Qué le duele? ¿Le duele que sea más lento? ¿Le duele que la información llegue a destiempo o que sea inexacta? ¿Le duele que probablemente sea más compleja? ¿Le duele que le prometimos 3 días y nos demoramos 5? ¿Le duele que de pronto cuando nos llama lo atendemos por teléfono de una manera muy distinta que cuando viene a la oficina? Y si es por correo electrónico, de alguna manera hay más inconformidad. ¿Qué le duele a nuestros clientes? Y desde la innovación hay que eliminar estos dolores. Con los trabajos, desde la innovación hay que volverlos sencillos, pero con la innovación hay que eliminar los dolores. No nos podemos permitir que el cliente tenga dolores recurrentes. Debería tener nuevos dolores, que fruto de la innovación podamos llegar a resolverlo, pero no los dolores recurrentes que sabemos hace años. Y también los clientes tienen ganancias o expectativas, ¿cierto? O iniciativas de felicidad o de satisfacción respecto a nuestros productos o a nuestras líneas de servicio. ¿Qué hay que hacer desde la innovación con esas expectativas? Pues desde luego fortalecerlas o asegurarlas, que pasen más ganancias, que logremos cubrir esa expectativa, que haya más valor, que al final el cliente diga, mire, yo con seguros del Estado incluso prefiero pagar un poquito más porque ellos no son los más baratos del mercado, pero es que si pago mejor con ellos voy a obtener mejores ganancias, más fácil, cero fricción, cero dolores y más asegurado lo que me están prometiendo. Esa promesa de valor que me están haciendo ahora desde una organización ágil, ¿cierto? Que salvaguarda también los recursos de nuestros clientes y de nuestros usuarios, pues definitivamente se está cumpliendo. Entonces, lograr este tipo de observaciones todo el tiempo y poner en función de las ganancias o expectativas, de los dolores y de los trabajos del cliente, la innovación va a permitir que ustedes permanentemente desde sus áreas, desde su rol, desde sus equipos de trabajo, empiecen a generar
respuestas utilizando la tecnología, la digitalización, los datos, la agilidad en los procesos, la simplificación de los procesos, la automatización de los procesos o sencillamente un nuevo modelo de servicio, una nueva experiencia de servicio que no necesariamente tiene que estar digitalizada o ser tecnológica. Porque entre otras cosas, todas las empresas grandes y medianas hoy por hoy están buscando transformarse digitalmente. Hay un frenesí, hay una carrera increíble por la transformación digital, pero hay una pregunta detrás. Oiga, ¿y qué pasará cuando todas las empresas hayamos estado en ese top o en esa cima de la transformación digital? ¿Quiénes se van a diferenciar realmente en el servicio? ¿Quiénes van a ser realmente diferenciadores del valor? La respuesta no está en la tecnología ni en la digitalización. La respuesta está en la capacidad de acercarnos de una manera muy personalizada en un servicio diferencial, cercano, presencial, unipersonal, muy de confianza, ¿cierto? O sea que vamos a volver al origen de poder tocar los sentidos, las emociones, la realidad de la esencia de las personas que están comprando y usando nuestros productos y servicios. En esa combinación de lo humano, de lo cercano, de lo offline, ¿cierto? Más lo tecnológico, porque no nos vamos a devolver de ahí, la eficiencia tecnológica, la inteligencia artificial, la empresa o de alguna manera el área, el equipo que sea capaz de combinar esas dos grandes variables, lo tecnológico y digital, más lo humano y experiencial, va a lograr realmente diferenciarse de la competencia. Para esto, entonces, las organizaciones están buscando que todo el mundo se monte en la nave de la innovación. Y todos en Seguros del Estado somos bienvenidos a ser grandes design thinkers. Así no hayamos estudiado la metodología. Y ahí necesitamos desarrollar algunas habilidades que son bellísimas, son muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo logro volverme un observador y explorador innato, natural? ¿Cómo activo mis sentidos humanos que me permita romper el status quo e incluso levantar la mano y retar los procesos de la organización, levantar la mano y retar el portafolio de servicios o la manera de entregarlo y decir, oiga, no estamos conformes porque sabemos que el cliente no está conforme. ¿Cómo lo podemos hacer diferente? ¿Cómo nos podríamos hacer preguntas, cierto, abiertas o cerradas para hacerlo distinto y hacer que las cosas pasen en función de agilizar los procesos? Dos, ser empático desde la observación y la intuición. No es desde los procesos como lo sabemos hacer toda la vida. Así lo hemos hecho y hay que seguir haciéndolos. No, el mercado ha cambiado, el cliente ha cambiado, las generaciones están exigiendo otras formas de aseguramiento. El mercado de la industria de seguros está cambiando, también se está transformando. Nuestros clientes lo están haciendo. ¿Cómo podríamos desde ellos, desde sus zapatos, sus ópticas, sus lentes, ser capaces de proponer cosas distintas desde la intuición, pero también, desde luego, desde la innovación? Es perceptivo de las oportunidades y los riesgos. Un gran design thinker piensa y olfatea y dice, oiga, aquí hay una gran oportunidad. Usa su intuición a partir de la experiencia para identificar, ¿cierto?, lo que no es evidente en un proceso o lo que no es evidente en un escenario como tal. Es decir, sabe quién está detrás, qué piensa, hacia dónde va y sabe calcular el futuro de alguna manera. Es perceptivo desde las oportunidades. Aquí hay una gran oportunidad en medio de este riesgo o en medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de esta decisión. Hay una oportunidad enorme para hacerlo distinto o para ser más diferente que la competencia. También planea y prioriza sus tareas, el día a día o su backlog, su to-do, las formas de trabajar en función de lo que significa valor para el cliente o asegurar la entrega de valor a la organización. No es así, dice el proceso, el procedimiento, yo lo cumplo. Oiga, yo por dentro, si soy un gran design thinker, yo estoy siendo consciente de que esto que estoy haciendo seguramente no me va a servir o no le va a servir a la organización, pero como el procedimiento lo dice, tengo que hacerlo. ¿Y usted qué hace, David? No, yo hago estas 10 cosas diarias y de todo eso que hace, ¿qué está entregando realmente valor visible y tangible al cliente? No, probablemente solo 2 o 3. Hay 7 cosas que no están sirviendo para nada, que nadie les está leyendo, formatos que no están llegando a nada, análisis y datos y KPIs y números que nadie los está utilizando, tiempo de correos y reuniones sobre reuniones que no están sirviendo para nada. ¿Por qué lo hace, David? No, porque así dice el proceso, el procedimiento, mi jefe lo dice, al jefe de mi jefe le gusta, porque esto es lo que yo sé hacer, porque eso es lo que mi compañero me enseñó a hacer. Pero si eres consciente que no sirve, ¿por qué lo sigues haciendo? No, porque es que es imposible cambiar el status quo entre esta organización. Ojo, esta organización ahora está entrando en una etapa de agilidad muy importante que está llevando a que realmente ustedes puedan retar los procesos de la organización. Un segundito. Acompañarnos. Entonces, perdón un segundo la interrupción, pero es bien interesante que ustedes desde esta capacidad de generar disrupción podamos tener también la apertura en el equipo y la confianza para
generar de alguna manera unas formas distintas de trabajar y proponer nuevas formas de trabajar. Nosotros con el equipo primario de este proyecto de agilidad les vamos a compartir más adelante ustedes una declaratoria de agilidad por parte de Seguros del Estado. Y esto está también impactando la estrategia cultural. Y va a ser bellísimo y muy importante porque les va a permitir a ustedes también proponer cómo somos más ágiles ante la entrega de valor del cliente externo y obviamente el cliente interno también. Un gran design thinker es analítico y anticipativo, desde los números, pero también desde lo evidente o lo cualitativo. Siempre está buscando razones para, desde los números y la estadística, poder comprobar lo que estamos de alguna manera imaginando o intuyendo. Sabe negociar ganar, ganar, es decir, genera valor para el cliente del mercado, pero también genera valor, captura valor para la organización, valor económico, valor de rentabilidad. Y por último, es muy bueno comunicando y persuadiendo para movilizar las iniciativas. Muchos tenemos grandes iniciativas, grandes proyectos creativos incluso, pero al no saber comunicarnos, no saber persuadir a los líderes de la organización para que escuchen nuestras iniciativas, probablemente se pierden. Entonces también un gran design thinker desarrolla la capacidad cierto comunicativa para hacer pitch o de alguna manera vender esas ideas enfocados en lo que significa valor. Por eso es tan importante que la organización, desde luego, también impulse y socialice su estrategia de largo y mediano plazo en función de cómo seguimos entregando valor al mercado. Y por último, quiero compartir con ustedes esta herramienta que también es una forma de pensar, pero que también es una habilidad de los design thinkers. Es decir, una persona que esté todo el tiempo generando nuevas propuestas de valor desde la innovación debe conocer primero su propio estilo de pensamiento o su propia dominancia cerebral, como se conoce, pero también muy importante que conozca la forma de pensar de su cliente, de su mercado, de sus grupos de interés, de sus compañeros o de sus coequiperos como tal. Se llama dominancia cerebral, estilos de pensamiento. Todo parte desde aquí. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas personas creen que no nacieron para ser creativos e innovadores. Dicen, no, es que yo no soy creativo, a mí no me fluyen las ideas, yo siempre pienso de manera cuadriculada, yo solo pienso en números, en finanzas, y se equivocan porque desde ahí también creamos valor desde la innovación. Es decir, la innovación es la capacidad de sumar muchas habilidades en diferentes estilos de pensamiento en función de una solución. No solamente la capacidad de generar ideas disruptivas, creativas o pictóricas, que eso es fruto de una dominancia específica, pero la innovación no solo es creatividad o no solo es diversificación o no solo es divergencia de ideas. Ese es un punto de partida. La innovación es una disciplina y es una capacidad que seguramente en esta semana de la innovación ustedes lo han venido aprendiendo, que fruto de esta experimentación de ideas disruptivas, puestas en el mercado, testeadas estas ideas con el cliente, le dan vida a productos o servicios que son valoradas por el mercado, que las compran y nos pagan por ellas y que al pagarlo capturamos valor económico y rentable para la organización. Ahí fuimos innovadores. No es la capacidad de generar muchas ideas disruptivas y no sacarlas al mercado. Fuimos creativos exploradores, pero si somos innovadores estamos retando el mercado de alguna manera con nuevos portafolios como tal. Entonces todos hemos escuchado esto y es bien interesante que el cerebro está dividido en dos hemisferios, un hemisferio derecho que es más intuitivo, un hemisferio derecho que es más emocional, espiritual y relacional, y un hemisferio izquierdo que es más lógico y que es más procedimental de alguna manera, un hemisferio izquierdo que es más números, más paso a paso, y todos usamos todo el cerebro todo el tiempo. Obviamente nuestro cerebro está dividido por algo que se llama el cuerpo calloso y verticalmente y horizontalmente por algo que se llama la fisura rolándica. Físicamente, Catherine Benzinger hace varios años hizo unas pruebas muy interesantes en tomografía y descubre, esto realmente hace muchos años se viene desarrollando y se viene investigando, pero descubre que organizacionalmente nuestro cerebro está dividido en frontal izquierdo, que es la parte frontal digamos, la parte izquierda de su frente, y también tenemos otra área basal o de parietal, lo que pasa atrás de nuestro oído izquierdo, que se llama basal izquierdo, ¿cierto? Ahí es otra parte física de nuestro cerebro. También tenemos otra parte que es la frontal derecho, lo que pasa aquí en la parte derecha de nuestra frente, y también está el basal derecho. Todos usamos los cuatro cuadrantes, como se conocen, todo el tiempo todos estamos usando los cuatro estilos de pensamiento, pero uno de ellos es dominante en nosotros. Si uno de ellos es dominante en nosotros, quiere decir que uno de ellos es débil en nosotros. Es decir, si por ejemplo yo soy frontal izquierdo, si esa es mi dominancia, y ahora vamos a ver las características, pues mi debilidad es lo que pasa en diagonal, en juxtaposición, es el basal derecho. Si mi dominancia es ser basal derecho, mi debilidad es frontal izquierdo. Si mi dominancia es el frontal derecho, mi debilidad es lo que pasa en basal izquierdo. Y si mi dominancia es ser basal izquierdo, mi debilidad es el frontal derecho. Miramos las características y ustedes se van a dar cuenta de una vez de eso tan interesante. Una persona que por dominancia sea
Frontal izquierdo normalmente es lógico, analítico, decidido, evaluador, matemático, calculador, confrontador, orientado a las metas. Su debilidad es lo que pasa en basal derecho, es decir, armonizador, conciliador, empático, sentido de pertenencia, expresivo, motivador, espiritual y rítmico. Si esta persona es su dominancia es basal derecho, es una persona más armonizadora, conciliadora, espiritual, empático, le cuesta mucho pensar en números, en lógica, en datos y en decisiones. Pero obviamente está la forma de complementarnos con otros. Por eso somos un equipo de trabajo y cuando armamos células de innovación, pues nos complementamos desde los estilos de pensamiento. Ahora, una persona que su dominancia sea basal izquierda es cauteloso, ordenado, minucioso, secuencial, rutinario, procedimental, eficiente y conservador en sus ideas, va despacio. Piensa despacio, pero va a lo firme, a lo seguro, ¿cierto? Es una persona muy lógica y muy eficiente porque sabe dónde están los recursos y cómo los están desarrollando. ¿Cuál es su debilidad? Lo que pasa en el frontal derecho. Es decir, esta persona que su dominancia es frontal derecho normalmente es más creativo, imaginativo, innovador, recursivo, sintetizador, arriesgado, simultáneo y holístico. No quiere decir que sea el más innovador del equipo, no necesariamente, probablemente sí el más experimentador o el más creativo, pero la suma de los cuatro cuadrantes de las capacidades de un equipo completo nos genera realmente impacto en la innovación. Yo puedo tener ideas muy disruptivas desde el frontal derecho, pero si no las llevo a la acción a través de un plan concreto y disciplinado desde un basal izquierdo, no se logran. Yo puedo tener un plan muy bien estructurado, pero si no tengo un líder frontal izquierdo que me hable de metas, de rentabilidad, de consecución, de tiempos y de objetivos, no voy a lograr las ideas. Yo puedo tener una idea brillante con un plan de acción, con unas metas muy concretas, con toda la capacidad y los recursos, pero si no tengo un basal derecho pensando en cómo nos motivamos, cómo nos trabajamos en equipo, cómo nos sincronizamos y qué ganamos en esa innovación, no lo logramos. Cuando armamos células de trabajo deberíamos tener personas que tengan dominancia en los cuatro estilos de pensamiento para que la suma realmente sea una capacidad concreta hacia la innovación y no solamente hacia la experimentación o hacia los procesos como tal. Pensando desde aquí, que esto es bien interesante, se llama dominancia cerebral o estilos de pensamiento, también sería interesante como innovadores o design thinkers que nosotros pensemos en que nuestros clientes usuarios, nuestros mercados también comparten estilos de pensamiento distintos, es decir, dominancias cerebrales diferentes. Ustedes tienen clientes, ¿cierto? Tomadores de pólizas y de todo lo que hay en el mundo de los seguros, clientes y usuarios que vienen del mundo del hemisferio izquierdo, frontales y basales, que son orientados al detalle, al contrato, a la letra chiquita del contrato, al procedimiento, al valor, al cómo, al paso a paso, y se leen y entienden todo el procedimiento y detrás de la mecánica de una póliza o una cobertura. Esos clientes tenemos que responderle con exactitud, con datos, con cifras, con procesos exactos, porque a ellos hay que responderles en su estilo de pensamiento. Pero también tenemos clientes del hemisferio derecho, que son más creativos, intuitivos, relacionales y son mucho más empáticos desde el proceso o desde las personas, y a ellos hay que acercarnos mejor en el relacionamiento, brindarles más confianza, más cercanía, más relación y menos técnica o menos método, ¿cierto? Y menos detalles técnicos como tal del producto como tal. Tenemos clientes que son más líderes frontales, que están orientados a las metas y a lo que ganan con su póliza o a lo que dejan de perder. Y tenemos clientes más basales que están más orientados al detalle de dónde la encuentro, cada cuánto, en qué formato y cómo lo logro. Cuando Nequi entiende esto desde Bancolombia, hace muchos años, alrededor de unos 8 años, cuando se le da vida a Nequi, Bancolombia, en este caso que es bellísimo, no estaba pensando en Nequi para jóvenes, estaba pensando, ni siquiera se estaba pensando en Nequi, estaba pensando en una solución para personas que no eran bancarizadas en su momento. En esa época había un porcentaje muy alto de colombianos que no estaban siendo bancarizados o en el sistema financiero todavía más del 30%, sobre todo personas en las regiones de Colombia que no tenían acceso a los bancos. Y entonces empiezan a través de este proceso de canvas de valor, de entender los trabajos, las frustraciones y las alegrías, y manda un equipo de personas a la calle, a las regiones y a las grandes ciudades a detectar en dónde habían dolores y trabajos en función de soluciones financieras, de las necesidades del cliente. Y descubren que más allá de un grupo muy extenso de personas no bancarizadas, había un grupo de jóvenes en las grandes ciudades del país, sobre todo en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, que estudian en las universidades y que vienen de las regiones, que se les dificultaba traer los recursos de sus padres para pagar las pensiones o la comida o el arriendo o la rumba en la noche, ¿cierto? Y que no tenían una solución en la mano, pero sí tenían en sus manos todo el tiempo un celular. Y desde ahí empiezan a tejer una serie de preguntas muy valiosas en función de los trabajos que tenían los jóvenes, un segmento de jóvenes para pagar minuto a minuto, en tiempo real, rápidamente, sus deudas, sus necesidades o sus compras o las fiestas. Y empiezan a tejer una solución
muy valiosa y así nace Nequi. ¿Cuáles son esos trabajos, esos dolores, esas frustraciones cuando los jóvenes definitivamente no quieren ir a los bancos, no quieren hacer filas, no quieren tener una cuenta de ahorros y descubren que realmente las juventudes, no solamente en Colombia, en el mundo entero se les dificulta el hecho de pertenecer a algo que es un sistema financiero? Y le empiezan a preguntar a los jóvenes, si usted tuviera en su celular ya una solución que le permite pagar o recibir dinero de sus padres o enviarles o ayudarle a un amigo para pagar la cuenta en una cena, pues le parecería interesante. Entonces los jóvenes empiezan a responder positivamente sobre este ejercicio. Nace Nequi desde la posibilidad de preguntarle a nuestros clientes o al mercado desde los dos hemisferios del pensamiento, estilos de pensamiento, qué preguntas empiezan a hacerle a la sociedad. Oiga, desde el hemisferio derecho, frontal y basal, ¿y qué tal si usted tuviera una solución en su celular? Usted todo el tiempo tiene un celular en la mano. ¿Qué pasaría si lograra hacer pagos en tiempo real? ¿Qué impediría que esto pase? ¿A qué se parece este sistema de pago con un sistema de confianza con sus padres o en la universidad? ¿Qué podría pasar si esto o lo otro? Muy abiertos hacia ese hemisferio derecho y los jóvenes responden hacia posibilidades de hágale, testeemos algo, póngame algo en las manos a ver si empezamos a utilizarlo. Si lo entiendo, si me conecta y si me soluciona, seguramente lo voy a bajar, seguramente voy a pagar por él. Estas son las preguntas abiertas desde un hemisferio derecho. Pero a aquellos jóvenes o segmentos de interés para Nequi desde el hemisferio izquierdo, que son más procedimentales, más numéricos, más orientados a la exactitud y al proceso, empezaron a preguntarle preguntas más cerradas, más concretas. ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿Cómo lo está resolviendo hoy actualmente? ¿Usted cómo resuelve los pagos en su universidad o en las fiestas o los pagos en la calle si no tiene la plata y no ha ido al banco y su padre no le ha mandado todavía la plata del mes? ¿De qué manera lo podría mejorar? ¿Qué podría pasar si le ponemos esto en sus manos o no? ¿Qué otros usos le pueden dar al celular o a unos sistemas, cierto, de redes sociales? ¿Qué más podríamos hacer en función de también cómo lo podemos solucionar o cómo lo está solucionando actualmente? Cuando esto sucede, empiezan a preguntar preguntas más abiertas, preguntas más cerradas a los estilos de pensamiento, pues nace esta solución que fue pionera, que hoy está pues creciendo mucho más, ¿cierto? Alrededor de 8 años, creo que lleva ya Nequi, ya está mucho más encima de 13 millones de usuarios, que hoy ya nos está cobrando también, que ya se volvió una empresa aparte, una empresa que ha cobrado vida muy interesante y se volvió una spin-off o una gran innovación del banco y ya se vuelve una empresa que tiene vida propia, digámoslo así, un modelo de negocio muy interesante, que entre otras cosas es pionero y que crea, entre otras cosas, también la oportunidad de que otros bancos digan qué es que está pasando con Nequi, que nosotros también tenemos que meterle toda la fuerza y toda la plata ahí. Pero nace desde aquí, desde la posibilidad de entender al cliente o entender al mercado, a entender la realidad de los segmentos, de hacerle preguntas, hacerse preguntas desde todos los estilos de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué le interesan saber a los hemisferios derecho? Que esa solución realmente tiene que ver con su forma de vida, que realmente lo hacen sentir muy bien, que realmente le da seguridad, salud y que realmente se conecta con sus sentidos desde su propia empatía, sus estilos de pensamiento. ¿Qué los conecta desde el hemisferio derecho? Que esa solución, que ese producto, ese mejoramiento, esa innovación, ¿cierto? Es costo eficiente, los lleva a resolver problemas desde el punto de vista de números. Realmente les entrega un ROI o un back de alguna manera de rentabilidad y que saben usarlo, que tienen tranquilidad, que saben dónde encontrarlo, que hay un proceso detrás, que hay un equipo que está claramente con ese proceso a la mano en 1, 2, 3 detrás. Esto es muy interesante para un banco. Lo más importante es cómo se conectan con su propio estilo de vida. Si ustedes se dan cuenta, nosotros internamente dentro de Seguros del Estado tenemos equipos que compartimos los 4 estilos de pensamiento. Ningún estilo de pensamiento es mejor que otro. Los 4 estilos son exactamente igual de importantes e igual de necesarios en un equipo de innovación. Pero lo bien interesante de todo esto, de conocer la dominancia cerebral, es que hemos logrado desmitificar que la innovación viene solamente de las mentes creativas o pictóricas propias de un frontal derecho. Desde ahí viene la creatividad, viene la disrupción, vienen las formas distintas de pensar. Pero si ustedes detectan dentro de la organización grandes disruptores frontales derecho, seguramente se van a dar cuenta en ellos, que además son muy valiosos en un equipo de innovación, que tiran todo el tiempo ideas y se van y no llevan a la acción o no se comprometen con la acción. Y uno le dice, oiga, Julanito, usted que es tan disruptivo, venga, armemos un plan de acción para que llevemos esto realmente y lo saquemos adelante en 3 meses. Y él dice, no, yo soy bueno para votar ideas, ustedes son buenos para hacerlo, ahí se los dejo. Entonces, ¿a quiénes nos toca llevar a la acción la innovación? Pues a los basales izquierdos de los frontal y a los basales derecho, que sabemos cuando entendemos esa idea y la maduramos y la testeamos en el mercado, armamos planes de acción y somos disciplinados en la gestión de la innovación hasta sacar al mercado un producto o un servicio que realmente es valioso y que realmente está testeado en el mercado.
Entonces, aquí al final podemos ir concluyendo que la innovación viene de todos los estilos de pensamiento, que todos aportamos a la innovación, desde las finanzas, desde la lógica, desde los procesos, desde las ideas creativas, desde la intuición, desde el relacionamiento, desde la motivación y desde lo espiritual, desde los procesos y procedimientos típicos de los basales y desde una mentalidad abierta de futuro típico de los frontales. Esto es bien interesante porque la invitación que yo les quiero hacer, ojalá que tuviéramos casos como Nequi, que nazca desde Seguros del Estado, pero inicialmente es que ustedes puedan mapear su equipo primario. Mi invitación es mapeen en un mapa como este. Si ustedes quieren, yo les puedo enviar un Excel que les ayude a hacer algunas preguntas a quien le interese, con mucho gusto desde Chencha Américas, les podemos compartir un Excel que les permita a ustedes hacer preguntas de todos los hemisferios para sondear más o menos dónde está la dominancia cerebral, primero suya como líder, ¿cierto? ¿Cuál es mi dominancia cerebral? Y después, ¿cuál es la dominancia de mi equipo de trabajo, mi equipo primario? ¿Cierto? Los 8, 10, 12 personas, 6 personas que somos en mi equipo, ¿cuál es nuestra dominancia cerebral? Y ahí entendemos por qué nos gusta pensar de esta manera, comunicarnos de esta forma, tomar decisiones de esta manera, conducir nuestras reuniones de esta u otra forma, solucionar de esta manera, o porque somos más innovadores o menos innovadores. Y ahí podemos llegar a acuerdos de cómo podríamos aportar mayor valor a la innovación desde nuestros estilos de trabajo. Al final, mapear al equipo de trabajo con dominancia cerebral le ayuda a usted a desarrollar algo muy valioso, que el liderazgo es la inteligencia gerencial, que es la capacidad de hacer equipo con otros que lo complemente a usted desde la dominancia cerebral. ¿Por qué? ¿Qué dice la teoría? Ya por aprovechar estos 5 minutos que nos quedan. La teoría de la dominancia cerebral dice que usted no debería enfocarse en ser bueno en los 4 estilos de pensamiento, que usted debería enfocarse, una vez conozca su estilo dominante de pensamiento, enfocarse en desarrollar competencias ahí, en volverse muy bueno ahí, porque también se conoce como el área de fluir o la brújula interior. A nuestro cerebro le sabe que le gusta estar ahí en esta parte de su cerebro, ¿vale? Nuestras neuronas viajan de manera circular y se mueven por la energía. En nuestro cerebro hay energía eléctrica que mueve las neuronas. Esto es bien valioso entenderlo. Por eso, esto explica que algún día que tuvimos que trabajar en algo que no nos gusta o que nos cuesta, propio no de su dominancia, sino de la otra área donde usted es débil, pero tuvimos que desarrollar ahí actividades, su cerebro consume más energía del cuerpo y usted llega a su casa agotado físicamente y dice, oiga, pero yo hoy no fui al gimnasio, yo no he hecho ejercicio, ni siquiera caminé y estoy físicamente agotado. ¿Qué pasó? Su cerebro tuvo que utilizar más energía eléctrica del resto del cuerpo, energía vital, para poder mover sus neuronas. Esto pasa cuando usted desarrolla trabajos, oficios o roles que no son propios de su dominancia cerebral. Por eso conocer esto es bien interesante, porque cuando sabemos que estamos trabajando enfocados en algo que es propio de nuestro estilo natural de pensamiento, pues somos muy buenos. Le metemos toda la energía, todas las ganas, lo hacemos muy bien, nos volvemos excelentes porque naturalmente fluimos. Si yo soy un frontal derecho, naturalmente fluyo vendiendo, fluyo socializando, enseñando, relacionándome con otros, creando ciertas cosas nuevas. Si yo soy un basal derecho, fluyo relacionándome con otras personas, motivando a otros, acompañando a otros en ese estilo de liderazgo mentor o coach. Si yo soy un basal izquierdo, fluyo trabajando solo en datos, en cifras, en mi computador, soy analítico, ¿cierto? Soy procedimental, seguramente soy un médico, soy un abogado, soy un ingeniero que trabajo en ciencias exactas, procesos, procedimientos y no me aburro todo el tiempo haciendo lo mismo. Ese es mi basal izquierdo. Y si yo soy un frontal izquierdo, seguramente fluyo como un líder analítico, tomando decisiones, con metas, viendo el futuro, utilizando las cifras, las matemáticas, ¿cierto? Utilizando de alguna manera algunos escenarios de futuro desde la lógica, y ahí fluyo perfectamente. Pero si yo conozco mi estilo de pensamiento y no tengo la fortuna de trabajar en eso que me potencia, mi cerebro se va a desgastar. Con el tiempo usted se va a desgastar de tal manera que hay enfermedades laborales o desgastes laborales, estrés y todo lo que esto puede conllevar. Pero sobre todo, cuando no estamos orientados en los roles, en donde nuestra naturaleza de estilo de pensamiento nos determina que ahí deberíamos ser buenos, realmente no hay un fluir de la innovación o de la creatividad, o eso que hoy llamamos el thinking outside the box, ¿cierto? Que está tan de moda, pensar fuera de la caja. Y los líderes decimos, oiga, pero ¿por qué no pasan cosas nuevas? No estamos pensando fuera de la caja, siempre estamos haciendo más de lo mismo. Pero por dentro sus cerebros dicen, es que yo no estoy en mi área de fluir, entonces no exploro, no aprendo, no observo, no desarrollo mis sentidos en función de cómo podría hacer cosas distintas. Pero cuando encajamos en nuestros roles desde nuestra dominancia cerebral, fluimos con iniciativas disruptivas que retan la manera de entregar valor y lo hacemos distinto como tal. ¿De dónde viene esto? De la genética, y es una transferencia directa genética de nuestros padres o nuestros abuelos,
por el lado de papá o de mamá, o sea que esto es como un árbol de pertinencia que se va abriendo, ¿cierto? Y hay muchas posibilidades de dominancia cerebral, y esto explica por qué dos niños de edades similares, hijos de los mismos padres biológicos, se comportan tan distintos. Seguramente uno tomó la dominancia de su papá o de su mamá o de su abuelo paterno, y el otro, por el otro lado, tomó la dominancia de la abuela materna del otro lado de la familia como tal, y pues tienen estilos de pensamiento tan distintos. Pero lo valioso de todo esto entender es que sí podríamos desarrollar nuestras capacidades donde está nuestro estilo de pensamiento, pero sobre todo la inteligencia gerencial y la inteligencia comunicacional nos debería llevar a generar un equipo mucho más diverso y compacto, balanceado con los cuatro estilos de pensamiento. Ahí llega verdaderamente la innovación disruptiva a los equipos de trabajo y a las organizaciones. Cuéntenme cómo les parece esta herramienta, este enfoque, esta manera de pensar que se ha vuelto también una práctica recurrente en la innovación ágil. ¿Qué dudas tienen? O si alguno de ustedes ha puesto en práctica la dominancia cerebral en sus equipos de trabajo, pues sería interesante también conocer qué experiencias hay ya al interior del equipo de seguros del Estado en estos 3 minuticos que nos quedan. O si hay inquietudes o dudas sobre la metodología también. No, David, muchas gracias. Mientras hay aquí comentarios, aquí dicen, por favor, envíanos ese Excel que nos comentas. Súper Qué motivados con chévere, cuenten trabajar con en eso. ese Excel para validar en estos equipos qué parte del cerebro tenemos más activa, ¿no? Y también así poder implementarnos perfectamente. ¿Me nos trae alguna Así es, John. pregunta, David? Yo Buenísimo quisiera eso. agradecerte por el tiempo, por el espacio, por mostrarnos esa potencia entre ambos conceptos, que claramente uno siente que puede sentir, perdón, que son muy separados y que son muy diferentes, pero no van de la mano. Y esa es la importancia Sí, de señor. estos espacios, ¿no? Sí, Mostrar esto señor. de Sí, la señor. mano. Muchas gracias. Sí, John, mira que hay una Entonces, reflexión al final también, y es que la innovación, de nuevo, no viene solamente de personas creativas o pictóricas o disruptivas en su mente, ¿no? La innovación viene de todas las formas de pensamiento. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque eso de alguna manera también nos lleva y nos invita a que todos son bienvenidos a innovar. Todos ustedes, todos, cualquiera que sea su estilo de pensamiento, son bienvenidos a sumar valor a la innovación como tal. Y esto que les estoy mostrando ahorita es el Excel, se los voy a compartir a través de John, cuenten con eso. Ustedes aquí lo que hay son preguntas, ¿sí? Son características de nuestro estilo de pensamiento, y le dice a usted entre 1 y 4, defina en cada una de estas preguntas o variables qué tanto es usted. Por ejemplo, lógico, siempre quiere argumentar el origen de las cosas o encontrarle un sentido a todo. Si usted siempre es muy lógico, se pone 4. Si usted es más o menos lógico, se pone 3. Si usted no es nada lógico, se pone 1 o se pone 2. No le dé miedo ponerse 1, 2, 3, 4. Y cuando usted vaya colocando esa escala de 1, 2, de 3 y de 4 en todas de alguna manera en todas las variables, el sistema le va sumando. Aquella variable que tiene mayor valor de suma, muy probablemente es su dominancia cerebral. Entonces, FI significa frontal izquierdo, FD frontal derecho, BI basal izquierdo y BD basal derecho. Les voy a compartir este Excel y también les voy a compartir información sobre dominancia cerebral para que usted pueda testear con su equipo en dónde creen que está su equipo de trabajo, y van a entender cosas maravillosas sobre la comunicación, el relacionamiento, la confianza y sobre todo la innovación, que es pues lo que nos está hoy llamando, congregando en este espacio tan bacano que tienen de la Semana de Innovación, John. Bien pueda. sí, David, de acuerdo, y es muy alineado a todo lo que hemos visto esta semana. Recordemos que el lunes vimos, o la conferencia que tuvimos el lunes en la mañana fue muy de la mano frente a lo que son pequeños hábitos y cómo poderlos trabajar para movilizar la innovación y la creatividad en nuestro día a día. Luego el martes vimos también cómo, cómo la importancia de reconocernos e identificar nuestro poder para poder trabajar y poder movilizar en los equipos nuestro poder, que va muy relacionado a lo que estamos hablando hoy con el hemisferio del cerebro. Aquí todos están muy agradecidos, David, Qué están chévere. contentos, que muchas gracias, muy interesante, muy edificante, y más que todo, pues también es esa invitación a conocernos y a reconocernos. Qué bacano eso, con mucho gusto, con todo cariño, un gusto compartir este espacio con ustedes hoy. Ahí estamos desde Chencha Américas, listos para ayudarles en lo que ustedes requieran. Cuenten con nosotros siempre. Listo, David, vale, muchas gracias. Y antes de terminar, por favor, les invitamos a diligenciar nuestra encuesta de satisfacción que está en el chat de PIR para que podamos validar en especial la satisfacción que tenemos frente a esas conferencias, para que también el equipo de innovación podamos evaluarnos y poder traer mejores conferencias en el futuro. Qué bueno, John, mil gracias. Gracias por invitarme a ti, ahora, a todo el equipo. Un abrazo grande. Me gustó compartir este espacio con ustedes.
Creo que Muchas ahí gracias a todos dice los ahora que ya asistentes. cierran este ciclo de conferencias. Bueno, felicitaciones. Ya te dejo, John. Cierra tranquilo. Listo, muchas gracias a todos los asistentes por estar conectados en la semana de la innovación. Mañana ya tendremos el cierre de la mano con nuestro equipo. Y nada, pues acá le aprovecho a todos los temas vistos. No solamente estamos hablando de agilismo, también hablamos de todo lo que fue creatividad, innovación, pequeños hábitos para movilizar la creatividad. Vimos también sostenibilidad y seguros verdes. Entonces tenemos bastantes temas y bastante tela que cortar para nuestro día a día. Muchas gracias a todos. Hasta luego.